Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en otra emisión especial de El Nodo Colombia. Les habla John Jairo Armesto, director publicitario y columnista habitual. Hoy es un honor tener como invitado a una persona que ha sido un símbolo de la verdad histórica y de la verdadera lucha contra la corrupción, no la retórica, sino la real, desde el Congreso y desde la sociedad civil. Historiador, filósofo y economista, al doctor Pablo Victoria. Doctor Pablo, bienvenido. Gracias, muy amables por tenerme aquí, muy queridos ustedes. Una invitación bastante que ya estábamos en deuda con nuestro público de tenerla acá, y dentro de los nuevos contenidos de 2019 del Nodo Colombia que hacemos para ustedes está en tener con mayor frecuencia a pensadores y a gente que realmente construye conocimiento para nuestro país. Doctor Pablo, primero que todo, para nuestros oyentes que de pronto son muy jóvenes o no tienen mucha conciencia por su tiempo de quién es usted y el papel tan importante que desempeñó para la política nacional, cuéntenos un poco sobre usted, su formación y su trayectoria en sus palabras. Bueno, a ver, yo soy un colombiano común y corriente, yo estudié en los Estados Unidos. Viví en ese país 17 años, me eduqué allá, esencialmente coroné mi carrera y los posgrados en los Estados Unidos. Regresé a Colombia como en 1976, trabajé para una multinacional y estuve en distintas empresas como gerente, como director, y desde muy temprano de mi llegada en el año 76, pues me interesé muchísimo en los temas políticos y finalmente llegué al Congreso como senador en 1990. Y bueno, toda una trayectoria política en el Valle del Cauca. Fui elegido también a la Cámara de Representantes en el año 94 hasta el 98. Y por razones de excesos de seguridad me tocó salir del país. Entonces nos fuimos para España, hemos estado en España también un largo tiempo. Saqué a mis hijos también porque los iban a secuestrar, etcétera. Pues yo tenía 3 enemigos importantes, que era el narcotráfico, era la guerrilla y por supuesto el gobierno con Ernesto Samper. El país conoce cuál fue mi debate en el proceso 8000, que destapé toda la connivencia de Samper con el narcotráfico y la financiación, en un debate que duró 4 horas, mostrando documentos. Y bueno, todo eso me granjeó pues grandes enemistades, como también amistades, porque también hay que decirlo. Pero pues finalmente nos tocó salir del país y estuvimos varios años en España y bueno, nos mantenemos un poco de ida y regreso porque finalmente España se ha convertido para mí en un país que me edita muchos de mis libros. Claro. Ahora justamente me van a editar los 4 volúmenes de la independencia de América, y digo de América, de Sudamérica. Empiezo por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es todo el periplo, el ciclo guerrero de Simón Bolívar, de todas las atrocidades que se cometieron en estos países. Es decir, la violencia nuestra de estos días proviene justamente de esas tropas llamadas libertadoras, que de lo único que nos libertaron fue de la civilización. Y bueno, pues en España saqué pues un doctorado en filosofía y me he dedicado pues a escribir distintos libros, y allá me han publicado uno que está en este momento en la 10ª edición, que es El día que España derrotó a Inglaterra, que aquí la editorial Planeta lo publicó bajo el título del día que Cartagena derrotó a Inglaterra. Es una edición en España muy linda, con unos mapas a todo color, es una belleza de edición. Y bueno, ahora mi propósito ha sido concluir en estos últimos días el 4º volumen de la Independencia, que ya se refiere al periplo bolivariano en el Perú y en Bolivia, y los saqueos de las riquezas, la destrucción del comercio, de las fábricas, de todo lo que hicieron todos estos bárbaros libertadores, cosa muy distinta que ocurrió en los Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos pues no hubo expropiaciones masivas como las hizo Simón Bolívar y sus huestes,
que es un poco lo que está haciendo Maduro y lo que hizo Claro. Chávez en Venezuela. Pues es que el ejemplo viene de allí. Venezuela quedó absolutamente arrasada. El 25% de la población huyó de Venezuela. Venezuela era un país como la Nueva Granada, muy realista, y no se diga del Perú. Eran muy realistas, pero pues el reclutamiento se hizo a la fuerza e inclusive con niños. De manera pues que todo lo que nos han contado sobre la independencia es básicamente mentira. Ricaurte en San Mateo, en Átomos Volando, de ver antes que vida con llamas escribió, es una mentira. Bolívar mismo le escribe a Luis Perú de la Croix, le escribe y le dice que él se inventó el cuento para darle moral a sus tropas, que realmente encontró a Ricaurte en la quebrada de San Mateo con 2 tiros en la espalda y las espaldas quemadas al sol. Hay que creerle a Simón Bolívar. Le escribe una carta personal a Luis Perú de la Croix diciéndole que él mintió para darle moral a sus tropas. Y muchas otras mentiras que se han perpetuado a lo largo de la historia, porque unos historiadores más o menos se basan en otros historiadores y por supuesto la mentira se va perpetuando. Pues hay que ir a las fuentes y a los testigos presenciales de los actos de barbarie, como por ejemplo los que ocurrieron en Valencia, en La Guaira y en Caracas, donde asesinaron a 1.200 prisioneros a machetazos y a sablazos para ahorrar pólvora, y luego el sicario mayor de don Simón, que era Juan Bautista de Arismendi, pues trae 12 damiselas vestidas de blanco y las pone a bailar sobre los muertos. Es decir, este tipo de barbaries se repitieron a lo largo de todo este periplo llamado Libertador, que entre otras cosas Bolívar solo ejerció la dictadura en todo este periplo. De manera que fue un absolutista, mucho más absolutista que cualquier Borbón español, porque los Borbones finalmente pues obedecían a las tendencias que había y a los reclamos y a las cosas y tal. Y cambiaban ministros de acuerdo con el clima político que había y no eran absolutistas como nos han hecho creer. No, Bolívar sí fue un absolutista, pero que además iba fusilando, si usted no estaba de acuerdo con él, lo iba fusilando y le hacía inclusive cargos mentirosos para salir de usted. Y claro, la justicia en todos estos países colapsó absolutamente el orden público, todo se vino al suelo. Y nosotros estamos hoy en día arrastrando todos esos pecados de la independencia, los estamos arrastrando hasta nuestros días. Lo que acaba de suceder en Bogotá. Claro, don Pablo, y quedamos que poniendo en contexto a nuestros televidentes y a nuestros espectadores, el día de ayer, de antes de esta grabación, sucedió un condenable hecho terrorista en Bogotá de un carrobomba dentro de la escuela de oficiales de la Policía General Santander. Al estilo yihadista, ¿no? Sí, algo inédito en la historia de Colombia. Así es. Nunca había sucedido este terrorismo. Y volviendo un poco y perdón por cortarlo, don Pablo, a eso que nos decía de que esa forma, esa sevicia, ese salvajismo, ese sadismo en muerte, que ya lo vimos ayer con este hecho condenable, pero que lo hemos visto a través de la historia en la violencia política del siglo XX y XIX, después de la independencia, que lo hemos visto en los horrores del paramilitarismo y de las guerrillas comunistas, en los cortes de cabezas, los descuartizamientos, cosas tan horribles y que son recientes en la historia colombiana, muchas de ellas, del narcotráfico y de los carteles de Medellín y Cali, que usted lo vivió y lo sufrió en carne propia. Eso se podría decir que toda esa mala herencia, esa violencia que va en la sociedad colombiana viene de los tiempos de la independencia. Bueno, yo pienso que sí. Es que mire, el primer acto de barbarie, por lo menos que yo creo que fue el primero como barbarie, porque bueno, en la Patria Boba nos enfrentamos unos con otros, los propios criollos, independentistas y republicanos, pues se enfrentaron unos con otros en batallas durante los 6 años de la Patria Boba. Pero digamos que ese primer acto de barbarie se hizo en la hacienda Calibío, en la batalla de Calibío, donde fueron vencidos pues el coronel Sámano en ese tiempo, en ese momento, con las tropas, pues Nariño derrotó a los españoles en esa batalla, capturaron al coronel Asín,
lo subieron al segundo piso de la hacienda. Y pues un oficial le preguntó al coronel Rodríguez, bueno, ¿qué hacemos con este prisionero? Y dijo, pues, degüéllenlo. Y entonces lo arrincaron contra la pared y le cortaron la cabeza. Y luego exhibieron la cabeza así en el balcón. Entonces el primer acto de barbarie, porque la Nueva Granada era un territorio absolutamente pacífico. De manera pues que a partir de ese momento, digo yo, comienza la barbarie y se desata la barbarie. Bolívar saqueó 2 veces la ciudad de Bogotá. La primera vez en diciembre de 1813 tal vez, si mal no recuerdo, entró con sus tropas, la mayor parte de ellas eran 2000 venezolanos, había también neogranadinos que venían de Tunja, proporcionados por Camilo Torres, y saqueó la ciudad de Bogotá y ordenó a sus tropas violar mujeres durante 48 horas y saquear la ciudad durante 48 horas, y cuando le hicieron el reclamo, las autoridades derrotadas de Bogotá le hicieron el reclamo y le dijeron, usted prometió no hacer esto. Y dijo, pues las leyes de la guerra me facultan para haber hecho lo que hice porque esta ciudad se resistió a que yo entrara. Y efectivamente la ciudad lo recibió a plomo, como lo recibió Cartagena a plomo. En Cartagena le decían el antropófago de Venezuela, era el remoquete que le tenían. De manera pues es que la Nueva Granada se horrorizaba cuando venía Bolívar. Y inclusive le dijeron, aquí no, usted no puede hacer las masacres que ha hecho en Venezuela. Porque es que este país no estaba acostumbrado a ese tipo de violencia. Pero aprendimos muy rápido. Y desde entonces llevamos 200 años matándonos entre nosotros y haciendo todo tipo de actos de crueldad que aprendimos y nos convertimos en maestros de eso, como lo que acaba de suceder, infortunadamente, en la Escuela de Cadetes General Santander, que es algo absolutamente lamentable, y hemos aprendido hasta de los yihadistas, que esto no se había visto nunca. La primera vez que pasa en la historia de Colombia. Esto en la historia de Colombia. Y don Pablo, digamos, ya ustedes oyentes ven la razón principal por la que él es nuestro invitado el día de hoy. Es una persona que no cree en mitos y no cree en íconos absolutistas que hemos aprendido en el colegio y en la universidad en las clases de historia. Es una persona que rompe esquemas. Y estamos en este año a los 200 años de la conmemoración oficial de la batalla de Boyacá. Obviamente el Estado colombiano va a hacer unos despliegues económicos, presupuestales e institucionales que esperamos y los vamos a vigilar desde aquí, que realmente el dinero, no solamente la conmemoración histórica, sino las obras públicas, que hace mucho tiempo esos territorios que siguen tan abandonados como en la época de Bolívar, realmente se hagan, sobre todo Boyacá y Arauca. Pero don Pablo, ¿qué pudiera decirnos usted? ¿Qué opina de la batalla de Boyacá? ¿Realmente ese es el nacimiento de Colombia o qué pasó ahí? Bueno, yo pienso que es el nacimiento del desorden, esencialmente de los latrocinios, en fin, de los saqueos de todo lo que ha sucedido. Después de la batalla de Boyacá, pues Bolívar entra a Santa Fe de Bogotá y las tropas que lo acompañaban, pues saquean la ciudad, se roban pues por lo menos 1 millón de pesos de las arcas de la Casa de la Moneda. Se dice que por lo menos 12 toneladas o el equivalente de 12 toneladas de oro fueron saqueadas. Inclusive le robaron las pertenencias, en fin, a muchos españoles. La Quinta de Bolívar fue otro de los robos, lo mismo que Atogrande. La hacienda de los presidentes. Eso, pues claro, eso se lo robaron a un español. Pero en fin, empezó realmente el desorden y el desmadre de todos estos países, que no solamente es la Nueva Granada. Los saqueos del Perú fueron absolutamente espantosos. Las matanzas de Pasto, que no me las han preguntado, en fin. Todo esto lo que ha contribuido es a ese espíritu nacional de conflicto, de arreglar las cosas por mano propia, porque la justicia ha desaparecido durante mucho tiempo y hoy hasta las altas cortes están muy comprometidas con, digamos, con la corrupción. Tenemos un magistrado huyendo del país, ¿no? Sí, esto, como prófugo. Efectivamente. Y por supuesto las cosas
que ocurren, como por ejemplo los asesinatos con cianuro, ¿no? Porque ahora ya se acabó, digamos, el sicariato, ¿no? De balas y tal, y ahora es con cianuro, es decir, silenciosamente te asesinan. De manera pues que si la gente está envenenada por las dosis de corrupción que hay en este país, pues que no pase cerca de la fiscalía ni pase cerca de... porque de pronto le dan otra dosis. Sí, es lamentable. Don Pablo, ¿y usted considera que esa crisis de valores de nuestra sociedad y todo este rezago negativo de todo ese dolor que viene de la independencia, de la supuesta independencia, puede llegar a tener algún remedio, digamos, desde educar a la gente en esa verdad histórica? Mire, yo le empiezo por decirle que llamarle a esto independencia es un exabrupto, y le voy a decir por qué. Porque cuando se es pobre o se empobrece, no puede haber independencia, lo que hay es dependencia. Y después de esa llamada independencia o emancipación o secesión de estos territorios de la madre patria, porque fue secesión, porque estos eran provincias, estos no eran colonias como tal. No hubo colonias. No hubo colonias. Esto era el virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, el virreinato del Perú, como había virreinatos en España propiamente dicha. Entonces, después de esa secesión, pues lo que hubo fue una miseria total. No solamente España se perjudicó, sino también toda la América. Todos nos empobrecimos con la guerra, porque la guerra crea pobreza y dependencia. Aquí llegaron los ingleses y nosotros nos endeudamos enormemente con los ingleses y casi que les debemos esta vida y la otra. Que entre otras cosas, Bolívar nos iba a entregar a los ingleses y Bolívar además se quería coronar emperador. Para mí no hay ninguna duda sobre eso. Y entonces, inclusive le iba a entregar el norte de Venezuela a los Estados Unidos. Quiso también entregarles a los Estados Unidos parte del territorio venezolano. De manera pues que independencia como tal no hubo, sino dependencia, porque nosotros dependemos ahora de todos los demás. Y mire, le voy a hacer esta composición de tiempo y de lugar. Que yo sepa, no se registra ninguna caravana masiva de centroamericanos o de suramericanos huyendo hacia los Estados Unidos en tiempos de España. No se registra ninguna. Y los piratas venían a saquear, ¿qué? No venían a saquear pobreza, venían a saquear riqueza, porque los puertos españoles en la América eran muy ricos y venían era a eso. De manera pues que debía haber riqueza. Lima y México eran las ciudades más fastuosas y más ricas del planeta. Un obrero mexicano ganaba más, inclusive 5 veces más que un obrero alemán. Mire, y le voy a decir lo siguiente: lo que estamos viendo de todas estas caravanas de refugiados y de gente que huye hacia el norte en busca de trabajo y de comida, se debe justamente a la miseria y a la dependencia, no a la independencia, a la dependencia y a la miseria, porque lo único que hemos parido en estos pueblos son dictadores de opereta, golpes de Estado, constituciones a tutiplén, porque creemos que con cada constitución escrita eso nos va a proporcionar riqueza, socialismo venteado, subsidios, todo lo que arruina a los países. Y llevamos 200 años de saqueos, de ruina, de destrucción, de aduanas, de unos contra otros, de fraccionamiento. Mire usted, nosotros en América éramos todo un continente que pertenecíamos como parte integral de la monarquía española y del imperio. Nos independizamos, entre comillas, y nos fraccionamos. Cosa distinta ocurre en los Estados Unidos. Estados Unidos, las 13 pequeñas colonias de Inglaterra se independizan, sí, señor, y amplían su frontera económica en los territorios dejados y abandonados por España o México, verbo y gracia, y se apoderan de la mitad de México. Sí. Y se apoderan y llegan al oeste norteamericano, al otro lado, hacia el Pacífico, y amplían su frontera económica mientras nosotros la fraccionamos. ¿Y los europeos? ¿Qué han hecho los europeos? Pues han constituido una Unión Europea de libre tránsito de mercancías y de libre comercio. Y
y han progresado muchísimo. ¿Y qué hemos hecho nosotros con la UNASUR, con todo lo que nos hemos inventado cuando tenemos la misma lengua, la misma religión, la misma cultura, el mismo idioma, todo? Y resulta que no hemos podido hacer ninguna unión que valga la pena. Es que somos una desgracia. Don Pablo, ¿y usted qué opina de la propuesta que están construyendo conjuntamente el presidente de Colombia y el de Chile de crear un gremio alterno ideológicamente a UNASUR para, desde un punto de vista capitalista, mejorar las condiciones de Sudamérica? Yo le deseo muchísima suerte, me parece que es una iniciativa que espero que no sea otra de esas iniciativas que va a quedar en el papel y que no va a servir para absolutamente nada. De manera pues que le deseo muchísima suerte, pero somos una calamidad. Todos estos países se convirtieron en una calamidad. Don Pablo, y digamos, yendo, digamos, todas estas opiniones, volviendo, digamos, un poco al presente sin dejar el hilo del supuesto bicentenario, usted como académico en Colombia, como pensador, ¿ha tenido algún tipo de problema con el establecimiento académico, por expresar de esta manera tan de frente, por escrito y en sus conferencias, este tipo de ideas? Bueno, solo tengo, a ver, aparte de que recibo algunos pocos insultos por Twitter y algunas de las redes, por ahí, algunos, ¿no? Cuando ven un video de una conferencia mía en el Club El Nogal de hace unos 2 o 3 años sobre el legado, digamos, español en la América, pues, bueno, la inmensa mayoría pues me felicita y tal, pero hay alguno que otro que me insulta. Pero aparte de eso, pues recuerdo un episodio en la Academia Bogotana de Historia, Sí, Academia de señor. Bogotá de Historia, que me escribió una carta pidiéndome pues que ingresara como académico a la academia. Y bueno, yo dije que magnífico, que me sentía muy honrado y tal. Y entonces me pidieron que escribiera una ponencia de 20 páginas sobre algún suceso de Bogotá. Y entonces escribí sobre el saqueo de Bogotá por las tropas de Bolívar y de lo que sucedió en Bogotá, que fueron cosas terribles. Y bueno, cuando llegué me dijeron pues que podía dictar la conferencia. Y yo había venido pues dizque a posesionarme, ¿no? Con esa invitación. Y yo dije pues lamento mucho, pero no, ni dicto la conferencia, ni me posesiono tampoco, porque evidentemente me gustó lo que yo había dicho sobre Simón Bolívar. Y a mí me parece pues que si las academias no están dispuestas a aceptar las verdades históricas o algunas de las verdades históricas o a controvertir académicamente las cosas que parecen ciertas o que no ciertas o que se documentan como ciertas, pues yo creo que realmente las academias son otros entes burocráticos que no tienen nada que hacer en materia histórica. O reescribir la historia como pasa ahora con la memoria histórica del conflicto armado colombiano, que ciertas ideologías y cierta sí, gente claro, tienen una institución del Estado claro, hecha por y para eso, claro, para indoctrinar y poner unos buenos y unos malos. La antimemoria. La antimemoria, como pasa ¿Qué es lo que han hecho en España? España con los socialistas? La antimemoria. Y que ahora le quieren ganar la guerra civil a las estatuas, a los nombres de las calles y a los muertos. No, porque sacar a Franco y a José Antonio Primo de Rivera del ataúd. Que entre otras cosas, mire, el señor Franco no dijo que él quería ser enterrado en el Valle de los Caídos. Eso es una mentira. Él quería ser enterrado junto a su mujer, cuando ambos murieran, pues, en el Pardo. En el Pardo. En el cementerio del Pardo. Él lo dijo en su testamento, quiere ser enterrado en el cementerio del Pardo. Pero el rey Juan Carlos fue el que, mediante un decreto real, lo hizo enterrar en el Valle de los Caídos, entre otras cosas porque ese valle se hizo como una especie de reconciliación, porque ahí están los de derecha y los de izquierda, los que pelearon a favor de la República y los que pelearon a favor de la monarquía o del nacionalismo. Y del nacionalismo. Entonces, pues ahí están todos. Y entonces el rey pensó que lo mejor era enterrarlo allí como un símbolo de reconciliación entre todos. Pero ahora lo quieren desenterrar. Eso me parece pues una profanación y una cosa pues que solo a unos locos dementes se les puede ocurrir una cosa de estas. No, y don Pablo, y digamos volviendo a su ocupación como congresista
¿Cómo fue su experiencia de haber combatido, de haber combatido uno de los fenómenos que ya tiene 22 años, ¿no? Sí. Uno de los mayores escándalos de corrupción de un presidente de la historia, que fue el proceso 8000, aunque con los que han sucedido en estos 22 años ya uno no sabe cuál. Ya no sabe cuál es el peor. Sí. Ya no se sabe, porque hasta ese tiempo era el proceso 8000. Sí, que fue la mayor crisis de Colombia en 100 años, pues. Y que casi cuesta la caída de un presidente por la vía democrática y que se logró por un mes. Por un mes, pero vamos, ¿cómo fue ese papel suyo como congresista al haber debatido esas pruebas evidentes de corrupción? Bueno, pues es que, según recuerdo, pues yo ya venía con ese tema, inclusive cuando yo hice un homenaje a Carlos Holguín Sardi en mi casa en Yerbabuena, porque había sido condecorado como el mejor gobernador de Colombia y tal. Y el presidente Samper iba a la casa, yo cogí el micrófono y le dije al presidente Samper, le dije, siéntase bienvenido en mi casa hoy, señor presidente, pero sepa que a partir del martes voy a hacer su oposición en el Congreso. Y efectivamente lo hice y comencé a recabar todas las pruebas, todas las cosas, me reunía con Santiago Medina, miraba todos los documentos, etc. Y finalmente pues yo tenía una idea de lo que había pasado, pero como la Fiscalía estaba investigando también el tema, el expediente nos lo entregaron 1 o 2 semanas, según recuerdo, antes del debate programado. Y nos lo entregaron tan tarde, justamente para que no pudiéramos conocer todos los entresijos de lo que había sucedido, porque era un expediente de 1 metro de alto, pues eran 5.000 páginas. Claro. Y entonces, pues lo que hice fue llevar a mi unidad legislativa a mi casa. Y les dije, todos se quedan a dormir aquí, desayunan aquí, almuerzan aquí, comen aquí y vamos a trabajar en esto. Y entonces me puse a coordinar y a recortar y a ir concatenando todo lo que había ocurrido en 5.000 páginas. Y entonces pues terminé ese proceso como 1 o 2 días antes o 1 día antes del gran debate y me presenté al Congreso. Y entre otras cosas, ya nos habíamos reunido con el Partido Conservador y el presidente del partido, que era Hugo Escobar Sierra, le había asignado a cada uno de los 20 minutos pues, que podíamos hablar según el reglamento del Congreso. Y entonces le había asignado a cada uno pues, una parte del expediente para tramitar en los 20 minutos. Y cuando llegó a mí me preguntaron qué parte iba a coger yo del expediente, y yo dije que todo el expediente. Y entonces, claro, todo el mundo protestó, ¿cómo así que todo el expediente? Y entonces, ¿cuánto tiempo va a hablar usted? Y dije, voy a hablar 4 horas. Y entonces, ¿cómo que 4 horas? Si usted no puede hablar 4 horas. Y entonces, bueno, Hugo Escobar Sierra finalmente arregló el pastel y dijo, no, yo tengo plena confianza en Pablo Victoria. Y entonces aprobaron que yo hablara, que yo cogiera todo el expediente. Entonces mandé razón al Congreso, a la presidencia del Congreso, mandé razón que yo iba a hablar 4 horas. Y que todo el expediente estaba a mi cargo y que si a mí me cortaban el micrófono, le cortaría yo el micrófono a todo el mundo. Y llevaba un cortafrío en el bolsillo para cortar el micrófono a todo el mundo y que nadie hablara. Y entonces me dejaron hablar 4 horas. Y en 4 horas fui mostrando toda la ruta de la corrupción del señor Samper. De manera pues que... Corrupción que llegó incluso a que no pagaron ni siquiera el arriendo de su sede de campaña, bueno, y no le pagaron a sus abogados defensores. Le quitaron la visa de Estados Unidos y en fin. No, y que no le han pagado. Y que a una información que le llegó ahorita al nodo es que a los abogados defensores de él en esa causa, vamos 20 años y no le han pagado el sueldo. No le han pagado los honorarios. No les han pagado. Y caramba, estamos hablando de un caso de hace 20 años. Imagínese. Bueno, pues es que es parte de la corrupción y de la falta de seriedad aún en esos trances. Pero bueno, entonces es un poco, grosso modo, lo que recuerdo que hice en aquellos momentos tan trágicos y tan espantosos de la República, que entre otras cosas mataban un personaje todos los días, pues que eso iban cayendo. Y yo tenía pues el gallinazo encima de la cama. No, y lo menos grave es que usted, digamos, en el debate, yo me acuerdo, yo era muy niño, era un niño cuando pasó todo eso, pero me acuerdo
que usted cortaron la señal Colombia de RTBC, ahora la cortaron varias veces para censurar para que la gente no oyera lo que usted estaba diciendo y cortar el mismo señal Colombia por orden y revisión y orden de presidencia, cosa que todavía sigue sucediendo. Algunos periodistas no nos dejan entrar a RTBC a hacerle preguntas al presidente. Sí. Y no estoy hablando del periodo Santos, o sea, ya ahorita hay una lista en RTBC de que hay periodistas. ¿Usted se acuerda cuando al final del debate cojo la ponencia de este, ¿cómo se llama? Del defensor del presidente? Sí. Mogollón. De Heine Mogollón. Y le dije, Heine, esto no es una ponencia de absolución, esto es un narcoproyecto, y lo rompí así. Sí. Eso le dio la vuelta al mundo, ¿no? Claro. En esos momentos, sí. De manera, pues, que... Pero digamos, en estos tiempos de crisis en que la política colombiana está pidiendo posiciones más fuertes en cuanto en contra del terrorismo, en contra de la corrupción, ¿usted no ha pensado en regresar a la política colombiana? Que ya lo ha intentado varias veces, que desafortunadamente no se ha dado. ¿Usted no ha pensado volver en este periodo del 2019 o más adelante? No, la verdad es que yo estoy muy contento con escribir. Se me da, creo que bastante bien. Digamos que ya como que no estoy para esos trotes, pero bueno, uno nunca sabe lo que depara el destino, pero yo personalmente en este momento no haría ninguna demanda de aproximación a una política activa y tal. Me contento con escribir historia y escudriñar lo que realmente sucedió en todos estos países, que fue realmente trágico y absurdo, ¿no? Absurdo. Digamos, dentro de su otro componente que aparte de la política y de la historia es la economía. Usted es economista y usted también habla sobre banca, habla sobre moneda, habla sobre el sistema. Usted tiene hasta un libro de economía. Sí, efectivamente. Yo enseñaba mi libro de economía. Entre otras cosas, que es un libro absolutamente anti-keynesiano, porque es otro loco. Que se lo tragó entero el mundo, ¿no? Ahí vamos a una primera pregunta. ¿Usted por qué no cree, digamos, en la banca central? La banca central, digamos, es los bancos de cada país que son los que tienen el monopolio de emitir moneda y eso. Sí, no es que no crea en la banca central. Yo sí creo en la banca central, pero con un ítem. Yo pensaría que la moneda debería ser emitida por los bancos privados y controlada por la banca central. Por ejemplo, le voy a decir lo siguiente: ¿cómo emitida por los bancos? ¿Será que los bancos se exceden en emitir moneda? No, porque por una razón, porque los bancos quieren mantener la estabilidad de la moneda. ¿Y cómo emitirían moneda? Pues si los bancos, por ejemplo, tuvieran un 10% de beneficio de utilidad anual, pues podrían emitir o no hasta el 10% de moneda nueva, que tendría un código especial proporcionado por el Banco de la República. El Banco de la República lo emitiría para ellos, porque la moneda tendría que ser estandarizada de la misma especie, por así decirlo, no como había en 1865 a 1886, que cada banco emitía su propia moneda, pero con un ítem muy importante en esos 20 años de emisión monetaria privada, y era que la inflación era cero. Ahora podríamos alcanzar una inflación cero si se emitieran las utilidades, ¿no? Si se permitiera que se pudieran emitir hasta las utilidades de cada uno de los bancos, y el Banco de la República se lo emitiera y además tuviera un código para identificar, digamos, la especie y la emisión del banco. Y que además el Banco de la República pudiera emitir por su cuenta sus propias utilidades, hasta sus utilidades para financiación del gobierno y para el crecimiento vegetativo, por así decirlo, de la moneda, de acuerdo con el crecimiento de la población, porque evidentemente se necesita más moneda para alimentar la nueva población, para el comercio, etc. Pero los bancos que emitieran moneda tendrían una regla. La regla es: si usted decide emitir, tendrá que emitir la misma cantidad en acciones y flotarlas en la bolsa para repartir el beneficio
legal que nosotros le damos a usted, el privilegio legal que le damos a usted de emitir moneda propia. Pero eso se tiene que repartir entre la población en general, es decir, flotar deuda privada de los bancos, mediante accionaria, claro, en la bolsa. ¿Para qué? Porque el banco tendría que pagar dividendos sobre esas acciones. Y entonces el banco tendría que decidir cuál es más alto. Si va a tener una mayor rentabilidad con la nueva moneda emitida mediante préstamos hipotecarios, etcétera, más utilidad que los rendimientos o los dividendos que pagaría sobre las acciones emitidas, claro, a sus dueños. Esa es una decisión de mercado. Y si el banco cree que él no puede colocar la nueva moneda emitida entre el público en general, pues se abstiene de emitir. O si el banco piensa que él va a pagar más dividendos, claro, que recibir intereses sobre la moneda emitida, pues se abstendría de emitir. O emitiría aquella cantidad que le fuera rentable, simplemente. Claro. Y entonces la inflación tendería a cero, porque solo el mercado se abastecería de la moneda que necesita y no más de la que necesita. Y el Estado no incurriría en emisiones monetarias adicionales o fantasiosas para construir elefantes blancos y para hacer barbaridades y corrupción, porque tendría también la limitación de que solo nueva moneda emitida por el Banco de la República estaría en consonancia con los propios rendimientos del Banco de la República cuando coloca deuda extranjera, cuando compra y vende acciones, cuando compra y vende moneda extranjera, etcétera. Pues ellos tienen un rendimiento o una pérdida. Y entonces el Estado también se veía, digamos, con cierta coerción, con cierta limitación para emitir moneda. Y entonces yo creo que todo ese orden, ese nuevo orden, nos llevaría a una inflación cero y a un progreso generalizado del país. Don Pablo, y digamos dentro de ese análisis que usted hace, ¿cómo ve, digamos, la política económica de Colombia? ¿Cómo ve la economía colombiana y cómo ve esta reforma nueva de impuestos? Solo le puedo decir lo siguiente, yo creo que por lo general los economistas sabemos que para estimular el crecimiento de un país hay que disminuir los impuestos y las cargas sociales. Y aquí se ha hecho todo lo contrario, se ha querido estimular el crecimiento mediante una reforma tributaria que obliga a los contribuyentes a pagar más y más impuestos. Y entonces, pues eso es una contradicción en términos, eso no es buena economía. Y por supuesto, ¿qué quiero decir con buena economía? Que los nuevos recursos del Estado pueden salir de otras partidas. Por ejemplo, disminuir la partida, entre comillas, de la corrupción, que son 20 billones de pesos. Y 70 entidades. Y 60 billones de evasión fiscal. ¿Por qué no atacan directamente ese problema mediante la nueva tecnología que hay de computadores, de que por ejemplo, las compañías inmediatamente que expidan una factura, copia de esa factura va a la DIAN, ¿no? Y se lleve un control electrónico de todo esto para evitar la evasión fiscal. Y entonces, en la evasión fiscal, 60 billones, y en la corrupción, 20 billones, hay 80 billones, que eso es mucho más de lo que van a recoger con esta reforma tributaria, porque no van a alcanzar, pienso yo, a cubrir un déficit de 14 billones. Esos 14 billones... Se van a billones, recoger 7 apenas. Eso. Entonces, esos 14 billones se pueden enjugar divinamente con atacar la corrupción y atacar la evasión fiscal. ¿Y usted qué opina de lo que dicen algunas, incluso ha dicho el gobierno de Estados Unidos, de que Colombia tiene más de 70 entidades del Estado que son, desde el punto de vista técnico y funcional, absolutamente innecesarias, y que una parte de la reducción del Estado ayudaría al país a ahorrar y a recuperar su economía? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues es que los estados macrocefálicos y de este tamaño, pues lo único que han hecho es perjudicar las finanzas y el crecimiento del Producto Interno Bruto de los países. Es que eso es de perogrullo. Es que, mire, si Bolívar nos enseñó a matar en este país, Keynes enseñó cómo
Y lo dice en su libro, además, el señor Keynes, y le compramos además todas esas teorías fantasiosas y locas, que aumenta el trabajo si el Estado, por ejemplo, hace un hueco y luego lo vuelve a rellenar con la misma tierra que ha sacado para hacer el hueco, ¿no? Y que si se rellenan, por ejemplo, cuevas, se meten billetes en frascos vacíos y en botellas vacías y se entierran en la cueva y luego la cueva se rellena con la basura de la ciudad y luego el Estado paga para que se saque la basura y se encuentren las botellas, el Producto Interno Bruto aumenta. Y que el Producto Interno Bruto aumenta con las guerras, con los terremotos, con todo esto. Con las crisis sociales. Claro, con las crisis sociales. Entonces, claro, cuando un señor como Keynes, de ese prestigio, ¿no? escribe, y además escribe un libro en que dice todas estas cosas, lo que nos está proponiendo es un Estado gigantesco que haga huecos, que haga elefantes blancos, que haga desperdicio, que fomente el ocio y fomente estas cosas, ¿no? Y arruina los países, porque se ha visto que el déficit fiscal no hace aumentar mediante el multiplicador fiscal que se inventó el señor Keynes el progreso de los países. Y que más moneda tampoco, porque finalmente toda deuda pública interna y todo empréstito interno del Estado se convierte en emisiones monetarias finalmente, porque hay que recoger la deuda pública. Entonces, más moneda tampoco hace rico a ningún país. Lo que hace rico a los países es el trabajo humano, es el orden fiscal, el orden económico, las reglas del juego claras, la seguridad jurídica y la paz, por supuesto. Y entonces, si uno no entiende estas cosas, pues estamos haciendo reformas tributarias cada 6 meses. Es decir, tenemos el síndrome del perro que se quiere morder la cola y que nunca alcanza a morderse la cola. Y entonces estamos dando vueltas así, por eso América no progresa. Digamos que, finalmente, pues como para, digamos, ir cerrando nuestra entrevista y agradeciendo su presencia, y aquí usted es bienvenido, y sabemos que una hora no es suficiente para pues ahondar en todo el conocimiento que usted tiene tanto en historia política de Colombia como de América y como de economía, 3 temas totalmente distintos pero que tienen una relación. ¿Usted qué consejo le daría si hay alguna persona joven que está interesada en entrar al mundo profesional como político, en que desde su vocación pueda mejorar todas estas cosas culturales, económicas y políticas que han estado mal en la sociedad colombiana y en la sociedad latina en estos años? Pues mire, yo aconsejaría lo siguiente, que haga política, porque si no la hace, se la hacen. Y entonces hay que interesarse en la política, que realmente pues la política es el arte de hacer posible lo que parece imposible. Y entonces pues que se haga eso. Porque lo otro sería consejo de Bolívar. Ahorita le preguntaron, bueno, ¿y entonces hay que hacer en América? Y entonces él dijo, mire, lo único que hay que hacer en América es emigrar. Porque claro, finalmente se dio cuenta de que había construido el aire, lo que había hecho era un desastre. Entonces, claro, pues emigrar. Esa es la alternativa. Bueno, entonces de verdad muchas gracias, don Pablo. Esperamos tenerlo aquí, ojalá con un programa propio, porque usted no da para una entrevista, sino para un programa propio, y que lo necesitamos porque hay que hacer una celebración de verdadera memoria histórica, contando la historia de Colombia de verdad como sucedió, desde todos los ángulos, y mirar que España y Europa, América existe, y lo bueno que tenemos a pesar de tantas cosas malas viene de la civilización occidental y cristiana. Y esperamos tenerlo aquí usted un largo tiempo. Y para concluir, le quiero decir que si luce un poco fantasioso lo que he dicho sobre la emisión privada de moneda, controlada por el Estado, por supuesto, en mi libro Macroeconomía Analítica están las fórmulas y de cómo hacer viable este sistema. Sí, entonces ya aquí con el doctor Pablo Victoria, que va a ser ahora en adelante, esperamos que con su beneplácito, nuestro profesor permanente de verdad histórica y de economía, nos despedimos de ustedes, les damos las gracias por seguir siempre los contenidos y transmisiones del Nodo Colombia. Gracias a ustedes estamos ya con 3 años en vigencia, y esperamos que nos sigan en nuestras próximas transmisiones y en la celebración alternativa del Bicentenario de Colombia.
Gracias, muy amables.